Doctor, buenas noches. ¿Se logra ver mi pantalla? Sí, ya puedo ver tu. Empiezan, chicos, empiezan, no hay problema. Ya, doctor. Buenas noches, doctor, compañeros. En mi grupo nos tocó exponer sobre lo que es la intubación orotraqueal, en este caso la técnica, dispositivos y complicaciones, ¿no? Mediante esto vamos a ver la secuencia rápida de inducción, la intubación, el uso de laringoscopio, videolaringoscopio y algunas complicaciones inmediatas y tardías, ¿no? Bien, entonces para comenzar tenemos que saber o entender, ¿no? ¿Qué es en este caso una intubación? En este caso es una técnica agresiva, ¿no? Que se da por mucha frecuencia en lo que es en el momento de las urgencias. Tiene como objetivos mantener la permeabilidad de las vías aéreas, también asegurar lo que es la oxigenación y ventilación en el paciente y prevenir, ¿no? Prevenir lo que es la expiración. Algunos motivos para realizar esta intubación puede ser en pacientes que hicieron una parada cardiorrespiratoria, en pacientes que es necesario la protección de la vía aérea, ¿no? En traumatismo craneoencefálico, pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, o en pacientes ya con disminución de nivel de conciencia, en este caso en la escala de Glasgow de menos de 8 puntos, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta también la evaluación previa a esta intubación, ¿no? Que a través de varios exámenes o test podemos evaluarlos, ¿no? Como el test de Malampati, los test de distancia tiromentoniana, la apertura bucal o la subluxación mandibular, ¿no? Bien, como la exposición anterior nos habían explicado, ¿no? Sobre o el score de Malampati, ¿no? Los tipos de clases, ¿no? La clase uno, en este caso que es la visualización completa de lo que es el paladar, ¿no? En la clase 2 que es una visualización completa, o en este caso también de la úvula, ¿no? En la clase 3 solo notamos o visualizamos lo que es la base de la óvula, y en la clase 4 mayormente no tenemos buena visualización, ¿no? Bien, también debemos hacer o tener en cuenta la dificultad para ventilar con mascarilla, ¿no? En este caso, en pacientes que tengan un índice de masa corporal mayor a 26 kilogramos, ¿no? En este caso va a ser muy difícil, nos va a dificultar. O en pacientes que tienen ausencia de piezas dentarias, ¿no? También es importante evaluar los antecedentes clínicos, ¿no? Si tiene lesiones a nivel de la vía aérea, enfermedades tiroideas, ¿no? O algunas lesiones mandibulares. Bien, ahora hablando de los dispositivos, vamos a tener dispositivos muy importantes, ¿no? Como el fiador, que es en este caso una pieza metálica, la cual nos ayuda o nos facilita al momento de hacer la intubación. El laringoscopio, que va a ser muy necesario para tener una mejor visualización y tener una mejor técnica de la intubación. Y en este caso el tubo endotraqueal, ¿no? Que va a constar de varias partes, ¿no? Como la punta, el neumo, el canal accesorio, ya sea el cuerpo del tubo, ¿no? Y el balón de control, en este caso, que nos ayuda a insuflar lo que es el neumo, ¿no? En este caso, en el tubo vamos a tener de varias medidas. Esto va a ser a nivel de cierto paciente que va a necesitar, ¿no? En este caso, mayormente para personas ya adultas, ¿no? Va a ser tanto de 7,5, ¿no? Sea de 8 a 9, ¿no? Y algunos dispositivos secundarios, ¿no? Podemos tener el AMBU, que nos ayuda para seguir dando oxigenación, o un oxígeno, en este caso un balón de oxígeno, va a ser muy necesario. Las gasas, ¿no? Los esparadrapos, o ya alguna variante de lo que es del laringoscopio, ¿no? Bien, entonces para la secuencia de inducción rápida, vamos a tener en cuenta, o siempre tenemos que tener en cuenta, las 7 P's de la intubación, ¿no? Que va a ser tanto la de preparar, la preoxigenación,
premedicación, la parálisis de inducción, el procedimiento de intubación, probar y lo que es la P de poner fijación. Bien, en la primera P, que es la de preparar, va a ser necesario tanto un equipo multidisciplinario, ¿no? Para un- una buena intubación, ¿no? Unos buenos dispositivos, los accesorios, el oxígeno, ¿no? También, ¿no? Como mencioné, va a ser muy importante en este momento, ¿no? Algunos dispositivos alternos, como una máscara laringea o con bituo, ¿no? También en esta P, en este caso la de preparar, el paciente debe estar en una adecuada posición, ¿no? La cual nosotros también va a ser muy importante revisar lo que es a nivel de la boca, si es que tiene algún cuerpo extraño, ¿no? En la siguiente, en la que es de preoxigenación, ¿no? En este caso vamos a necesitar la mascarilla facial o también el ambú, ¿no? En este caso de 3 a 5 minutos, a nivel de una asistencia de alto flujo, ¿no? Más o menos de 15 litros por minuto. Lo que nosotros debemos hacer es lograr la saturación, en este caso al 100%, ¿no? También va a ser muy importante desnitrogenizar y aumentar el oxígeno, ¿no? En este caso para comprar tiempo a través de los minutos que usaremos dentro del proceso para poner el tubo endotraqueal, ¿no? Lo que es la premedicar, ¿no? Va a ser de 3 a 4 minutos antes de la inducción. Podemos administrar tanto midazolam, fentanilo, atropina o algún otro, ¿no? Fármaco. Y va a ser muy importante para mitigar los efectos de la intubación, ¿no? Lo que es la parálisis e inducción, ¿no? Debemos tener en cuenta también el hipnótico y el relajante que debemos usar, ¿no? Vamos a buscar lo que es la parálisis y la sedación, lo que es en 45 a 60 segundos. A nivel de hipnótico podemos tener la ketamina, midazolam o propofol. Y a nivel de relajante muscular, eh, en este caso va a ser justo después del inductor, ¿no? Como la succinilcolina o el rocuronio, ¿no? Va a iniciar de 45 a 60 segundos. Va a ser muy importante la oxigenación apneica, que va a ser de complemento, en este caso justo después de la inducción, ¿no? Ya en el momento de poner el tubo, ¿no? En este caso es el momento de insertar la hoja del laringio por la comisura labio, ¿no? Del labial. Vamos a tanto desplazar la lengua hacia lo que es el lado izquierdo, ya mis compañeras lo van a explicar más adelante, ¿no? En la P de probar, en este caso, comprobamos la posición ventilando con ambú. También auscultamos, ¿no? Nivel de 4 a 1. Va a ser muy importante acá observar la expansión del tórax, también la saturación de oxígeno y si es posible una radiografía de tórax, ¿no? Y ya la última, que es la de poner fijación, ¿no? En este caso va a ser lo más importante ajustar, ¿no? Ya haciendo todas las pruebas anteriores, ajustar el tubo endotraqueal, ¿no? Algunas complicaciones que puede haber, puede ser la mala colocación o la inadecuada colocación del tubo, ¿no? En el paciente puede hacer hipoxia, aspiración, una complicación como neumotórax o neumomediastina, ¿no? Y en las complicaciones mecánicas directas puede haber o romper un diente, ¿no? Podemos romper un diente, laceraciones labiales, eh, lesión faringio o una hemorragia secundaria al daño en lo que es la zona de la mucosa, ¿no? Chicos, ya van 9 minutos. Ya, doctor. Bueno, siguiendo con la exposición, en intubación endotraqueal, más que nada, bueno, vamos a poder entender, ¿no? Que este es un procedimiento ya médico, ¿no? Que consiste en introducir un tubo endotraqueal a través ya de la boca o la nariz hasta la tráquea. Bueno, con esto, con qué fin? Mantener más que nada la vía aérea permeable y más que nada asegurar una ventilación adecuada.
Bueno, entonces, bueno, si definimos esto más que nada, la intubación endotraqueal, bueno, va a ser una técnica, ¿no? De anestesia o de reanimación que se emplea más que nada a menudo en la medicina de urgencia. ¿Esto con qué? Que consiste más que nada en introducir una sonda en la tráquea, bueno, esto a través de la boca. Bueno, la intubación endotraqueal o la nariz o intubación nasotraqueal, ¿no? ¿Esto con qué fin? Más que nada, como le dije, mantener la vía aérea abierta y poder suministrar más que nada oxígeno. Bueno, dentro de esto vamos a poder ver las indicaciones, ¿no? Bueno, más que nada la apnea persistente, un paro cardiorrespiratorio, un paciente con un Glasgow menor a 8, un shock hipovolémico severo, la protección de la broncoaspiración, la necesidad de ventilación a presión positiva o, bueno, mala oxigenación con mascarilla o insuficiencia respiratoria grave, como puede ser la hipoxemia o la hipercapnia, ¿no? Bueno, en otros, cuando se define más que nada esto por criterios, hablamos en criterios gasométricos, mayormente vamos a poder ver que la presión parcial de oxígeno, vamos a poderlo ver menor a 600 milímetros de mercurio con un FiO2 menor a 50%, ¿no? Y más que nada lo otro, una presión parcial de dióxido de carbono, bueno, mayor al 50% milímetros de mercurio con un pH menor a 7,25, ¿no? Y bueno, si hablamos un poco de los criterios clínicos, más que nada vamos a ver una saturación de oxígeno menor al 90%, un traumatismo cráneoencefálico grave, un aumento en la mecánica o ventilatorio, un tórax inestable, más que nada un deterioro ya del estado neurológico agudo. Bueno, también voy a ver quemadura de la vía aérea y otro, ¿no? Una capacidad vital ya menor al 10, bueno, a 10 milímetros sobre kilogramo, ¿no? Bueno, si hablamos un poco de bueno, el laringoscopio directo, bueno, vamos a poder hablar ya de que bueno, es una técnica, ¿no? Y es más usada para la intubación endotraqueal, más que nada esto va a implicar la visualización directa ya de la glotis con la ayuda de un laringoscopio. Y bueno, ¿cómo se va a hacer esto? Más que nada se suele realizar una posición en olfateo, ¿no? Eso siempre se dice. En la alineación más que nada de esto va a haber en tres ejes, ¿no? Anatómicos. Bucal, faringeo y laringeo, ¿no? Más que nada acá vamos a ver un poco de la anatomía, más que nada que, bueno, la lengua, la valécula, la glotis, epiglotis, esófago y las cuerdas vocales. Bueno, acá más que nada en los ejes, para intubar, más que nada vamos a poder nosotros ver eh, que bueno, como le dije, ¿no? Va a haber tres, eje oral, el eje faringeo y el eje laringeo. Más que nada en el eje oral vamos a poder ver que es una alineación, ¿no? Imaginaria, ya que se extiende desde la apertura de la boca hasta el orofaringeo. Más que nada esto va a presentar la dirección del acceso de la hoja del laringoscopio, más que nada, ¿no? Bueno, esto sí ya es una posición, ya decirlo así, neutra. Este eje más que nada tiene una inclinación hacia adelante respecto al resto. El otro es en el eje faringeo, más que nada eso se extiende ya desde la base de la lengua hasta el orofaringeo posterior. Esto más que nada, ¿qué va a hacer? Que marque el trayecto de la curva, ¿no? Que el aire, ¿no? O el tubo sigue hacia la laringe. Bueno, ¿esto qué va a hacer? También va a ser una posición neutra, más que nada en un eje faringeo, ¿no? De forma, de un ángulo con el eje oral. En el eje laringeo, más que nada, es una línea que pasa a través de la glotis, bueno, bueno, las cuerdas vocales, ¿no? Y la tráquea. Mayormente esta es una ya posición, se podría decir que es normal, de la cabeza y es un poquito más vertical que los otros dos ejes, ¿no? Bueno, ahí vamos a poder ver la intubación mayormente en un video ya. Ahorita lo van a presentar. Preséntalo, por favor.
será siempre, si quiero asegurar la vía aérea al 100%, es la intubación. Y antes de intubar también es muy importante que tengamos todo el material listo. Si es un paciente en paro, recuerden, no requiere una secuencia de intubación, no vamos a usar fármacos. Sin embargo, requiero tener un aspirador funcionando, mi tubo probado y obviamente en este caso mi laringoscopio. En realidad la técnica consiste en tener nuestro laringoscopio, podemos tener hojas curvas llamadas de Macintosh o rectas llamadas de Miller y tener nuestro laringo del lado izquierdo, tener nuestro tubo listo y siempre un aspirador funcionando del lado derecho. En este caso una cánula Yankauer. El laringo se toma con la mano izquierda siempre, sea zurdo o no, con la mano izquierda. Y debe estar la hoja ya montada al laringo. Si tú quieres armar tu laringo es poner la hoja sobre y simplemente presionar con un dedo. Bueno, pues ya tengo mi laringo listo. Digo, voy a intubar al paciente, lo tomo con la mano izquierda y con la mano derecha hago dedos cruzados o simplemente abro la boca del paciente. En la intubación el movimiento va de derecha a izquierda para desplazar la lengua a la izquierda y yo del lado derecho pueda visualizar. Recuerden que la hoja curva, y tiene un borde aquí atraumático, va sobre la valécula. Y la hoja recta toma toda la epiglotis. La mayoría usamos hoja curva, 3, 4 para adulto. Error común es que meten todo el laringo y luego me quiero asomar y entonces ya quedó la lengua de un lado, me estorba. Desde que yo voy entrando aquí suave, ya voy desplazando la lengua y sigo desplazando hasta que yo veo que estoy en la base de la valécula. A partir de ahí, ya bien ubicado, viene elevar hacia adelante y hacia arriba. No debo hacer palanca, porque si yo me agarro de aquí, ¿verdad? Pues quiere decir que ya le rompiste unos dientecillos. Y son de las complicaciones más frecuentes, pero se pueden evitar en muchas ocasiones. Entonces, sin dejar de ver, me tienen que asistir, pedir el tubo, que idealmente debe tener la guía y ya estar probado, y dirigir el tubo a que pase entre las cuerdas, ¿ok? Una vez que pasa el globo, las cuerdas, pues yo ya puedo enderezar, más o menos en el hablando que queden en el 20-21 a nivel de comisura, pero siempre clínicamente corroborar la intubación, auscultando epigastrio, si no hay burbujas, ápice, ápice, base, siendo el hueco axilar la base, y la base y ver si está bien colocado. Una vez que está bien colocado, se fija el tubo, posición línea media, y ya ventilamos a nuestro paciente. ¿De acuerdo? Esa es la técnica, hay mucho que practicar. Mm, bueno, ahora vamos a hablar acerca de la secuencia de inducción rápida. Cuando hablamos de la inducción e intubación de la secuencia rápida, nos hace mención que esta va a ser una estrategia este es un procedimiento que se realiza netamente para lo que es la intubación, ¿no? Cuando hablamos de inducción ya vamos a hablar netamente de los fármacos que se van a emplear para que se pueda llevar todo el proceso de lo que es la intubación. Esta es considerada como una estrategia basada en la administración de dosis completas de relajación e inducción neuromuscular. No, en este caso vamos a usar los medicamentos que nos faciliten netamente lo que es el proceso de la intubación. El objetivo de este proceso es minimizar lo que son las complicaciones derivadas de la broncoaspiración, lo que es el apnea y la respuesta autonómica y mejorar lo que son las condiciones para el manejo avanzado de lo que es la vía aérea, ¿no? La siguiente, por favor. Mm, bueno, este procedimiento está indicado en situaciones que implican lo que es la pérdida de la protección o permeabilidad de lo que es la vía aérea, el deterioro de la ventilación u oxigenación en casos donde se prevén dichas pérdidas y existen un alto riesgo de broncoaspiración. Eh, Netamente nos hacen ver que a comparación de lo que es la secuencia rápida de intubación, que la secuencia rápida de intubación está netamente diseñado para disminuir lo que es el riesgo de broncoaspiración y esta secuencia rápida de intubación generalmente se utiliza en la unidad de urgencias, ¿no? En caso de lo que es en pacientes que está indicado generalmente en pacientes que
que puedan presentar broncoaspiración, que puedan presentar un incremento de la presión intracraneana, un aumento de la presión intraocular, ¿no? Entonces, en cambio, lo que es la inducción rápida, nos hace ver que netamente está dirigida a lo que es a la protección de lo que es la vía aérea, ¿no? Por la cual se van a emplear lo que son estos medicamentos inductores que te produzcan lo que es la relajación de todo lo que es a nivel de la vía aérea y facilite lo que es el proceso de la intubación. La contraindicación netamente de bueno, de esta inducción está en pacientes con predictores claros de vía aérea difícil, ¿no? Ya en estos tipos de pacientes se optan otros tipos de procedimientos. La siguiente, por favor. La secuencia rápida de inducción también tiene etapas. Tenemos una etapa de preparación. Netamente en esta etapa nos hace ver que tenemos que tener todos los materiales listos. Ya cada personal de salud tiene una actividad ya determinada para que puedan realizar este proceso de la preparación de los materiales para la intubación. Luego tenemos lo que es el posicionamiento. Esto netamente está dirigido al paciente, ¿no? La posición adecuada para que se dé la intubación, ¿no? El otro procedimiento es la preoxigenación. Eso también tiene un tiempo, ¿no? Nos hace ver que la preoxigenación netamente ayuda a que el paciente pueda eliminar de forma, puede ser estimulándolo, por ejemplo, si nosotros le damos una preoxigenación o una ventilación a presión positiva, ayuda a que elimine lo que son el nitrógeno, ¿no? A nivel de lo que es el espacio muerto. Entonces, esto ayuda a que cuando el paciente ingresa al proceso netamente de la intubación, se dé el procedimiento, pueda tener en ese periodo de apnea una compensación de oxígeno, ¿no? Este periodo nos hace mención que va a durar de 3 a 5 minutos, lo que es el proceso de la preoxigenación. Luego tenemos lo que es la preoptimización, que es una preinducción, ¿no? Donde vamos a ver que vamos a emplear algunos medicamentos que ayuden a estabilizar lo que es el estado del paciente. Digamos, ¿no? Tenemos un paciente que tenga o cuadros de hipovolemia, digamos, ¿no? Entonces nos hace mención también que si nosotros le brindamos a este paciente una ventilación a presión positiva, alteramos lo que es la precarga, ¿no? Y si en caso tengamos este cuadro de hipovolemia, deberíamos antes de realizar la intubación, antes de realizar lo que es este proceso netamente de la intubación, realizar una compensación de fluidos, ¿no? Para que podamos manejar un volumen adecuado de lo que es el flujo sanguíneo y no alterar lo que es la precarga, ¿no? Luego tenemos lo que es el proceso de la inducción, que ya en los anteriores grupos lo han mencionado, los fármacos que se utilizan en cada uno de ellos. Luego tenemos lo que es el proceso netamente de la intubación, ¿no? En este proceso de intubación nos hace mención que se tiene que emplear en ciertos casos lo que es una técnica, ¿no? Lo que es la técnica netamente de Selling, que esta técnica ayuda a que se alineen los 3 ejes importantes en el proceso de la intubación: el eje oral, el eje faringio y lo que es el eje laringio. Una vez que estas estén alineadas, se puede darse una intubación exitosa, ¿no? Una vez que se dé este proceso de la intubación, pasamos al proceso de postintubación. Este proceso de postintubación netamente ya va a abarcar lo que es netamente los cuidados de postintubación, lo que es podríamos nosotros observar en este proceso lo que es la capnografía para ver si realmente nuestro tubo está en el lugar indicado, ¿no? También una vez que veamos la capnografía, también podríamos tomar otra opción de auscultar, ¿no? Auscultar lo que son los campos respiratorios, los campos pulmonares en este caso. Y posterior a eso, una vez que estemos seguros de que la intubación fue exitosa, procedemos a hacer el aseguramiento y la fijación del tubo. La siguiente, por favor. Buenas noches.
Ahora, en cuanto a las complicaciones de la intubación, cuando hablamos de las complicaciones, se menciona que va a ser un evento adverso que es no deseado y va a aparecer como consecuencia directa de un procedimiento o un diagnóstico terapéutico. Entonces, las complicaciones de la intubación orotraqueal van a derivar del proceso de inserción del tubo o la permanencia, ¿no? En cuanto a la afectación principalmente. Por eso se menciona la parte vía aérea, el sistema respiratorio y lo que es el sistema cardiovascular. Siguiente, por favor. Aquí lo va a dividir en complicaciones inmediatas y las tardías. Empecemos con las complicaciones inmediatas, que se mencionan que se producen durante la inducción o poco después de la intubación. Entonces, en la parte, por ejemplo, en la letra A nos menciona que vamos a tener la parte mecánica y traumática. En los traumatismos dentales y de mucosa, por ejemplo, los traumatismos tanto labial, dental o lingual, esto va a ocurrir porque el laringoscopio que vamos a usar o el tubo va a presionar demasiado los dientes y los labios. Entonces va a crearse este tipo de ampollas, como se ve en la imagen, que está alrededor, pues en la zona media, en este caso de los labios. Y lo mismo puede pasar, ¿no? Con los dientes al ejercer mucha fuerza. Y lo siguiente sería, por ejemplo, que dentro de estos traumatismos va a acompañarse de sangrado, mucho dolor y, como mencionábamos, ¿no? Una fractura total dental. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una técnica adecuada y sobre todo ser cuidadosos. Ahora, en la parte de la lesión, por ejemplo, en la lesión de las cuerdas vocales, también puede ocurrir lo que es la parte del parálisis de los hematomas. Y como ven en la imagen, se asocia, por ejemplo, a lo que vendría a ser el, el cerrado total de lo que vendría a ser las cuerdas vocales. Entonces, en esta parte también tiene que ver lo que es cuando el tubo va a entrar, ¿no? En esta parte. Y lo siguiente sería las laceraciones de la mucosa orofaringia, de la tráquea o el esófago, y lo otro que son las más importantes, que es también las falsas vías, ¿no? Tanto de la intubación esofágica, que sucede cuando el tubo entra en el esófago en vez de la tráquea, como se muestra en la imagen. En la primera imagen, por ejemplo, donde está el check verde, ese es el correcto manejo, la vía correcta en cuanto a una vía aérea, ¿no? Entonces, es allí donde debe ir el tubo, a comparación de lo abajo, que es un riesgo en lo que es el esófago, ¿no? Y nos muestra realmente cómo es que son diferentes estas vías de entrada, pero también suele ser muy perjudicial, ¿no? No organizar bien lo que vendría a ser el sitio correcto. Siguiente, por favor. En las partes respiratorias también puede ocurrir lo que es la hipoxemia, ¿no? Que va a ocurrir por un tiempo prolongado sin ventilar, entonces la aspiración se va a aumentar. Tal es el caso como la broncoaspiración del contenido gástrico. El otro sería el espasmo laríngeo, broncoespasmo, y lo que es el neumotórax por barotrauma, ¿no? Que básicamente se va a manifestar en muchos casos inmediatamente. Entonces, en la parte de respiratoria, lo que tenemos que hacer es, al momento que ya se manifiesta lo que es la desaturación o las secreciones aspiradas, tenemos que tener en cuenta lo que es la preoxigenación y el ayuno, ¿no? Que en el caso de la broncoaspiración, para poder reducir estos riesgos. Ahora, en la C, que es la parte hemodinámica, se puede presentar taquicardia, hipertensión o arritmias. Esto va a ocurrir por la estimulación simpática. Entonces, en esta parte, por ejemplo, al pasar el tubo, pues va a tener en consideración lo que vendría a ser como que estos signos. Y la hipotensión se va a dar por la depresión de la respuesta autonómica o las drogas asociadas. Y lo que es peor, ¿no? Una parada cardiorrespiratoria, que es raro en muchos casos, pero sí se ha descrito, ¿no? Entonces, los fármacos anestésicos
en la parte en la parte hemodinámica puede ayudar lo que es ir atenuando, ¿no?, estas respuestas. En la D, que consideramos las relacionadas con la técnica de intubación, que va a ser por una intubación difícil o fallida y también una mal posición del tubo, ¿no? Tanto la intubación selectiva del bronquio principal o generalmente la parte derecha. Siguiente, por favor. En las complicaciones tardías va a estar relacionada con el tiempo de permanencia del tubo o el retiro del mismo. También hemos dividido desde las más principales, ¿no? Como es la parte de las infecciosas. En las infecciosas vemos lo que es la neumonía asociada a ventilación mecánica. Esto se debe a la prolongación, ¿no?, del uso de la ventilación mecánica, y esto ya se va a asociar con infecciones. Ahora, la otra parte sería la sinusitis, que es frecuente en el uso de la sonda nasotraqueal, pero es posible también en la parte orotraqueal. Y la colonización de bacterias por la vía aérea. Se manifiesta también lo que son la parte inflamatoria funcional, como la traqueitis y la bronquitis, que van a darse, ¿no?, por este tipo de riesgos o infecciones. Y la alteración de la función ciliar y la sequedad por pérdida de la humidificación. Siguiente, por favor. Las lesiones estructurales, como es el caso de las estenosis subglóticas o traqueales, esto va a ocurrir por la presión del CUF, es decir, un tipo de isquemia de la mucosa que tiene que ver con la cicatrización, que va a estar muy estrecho en la parte vía aérea. Y esto, pues, es lo que produce su poca, em, el poco abierto, ¿no? Porque la parte estenótica tiene que ver con el estrechamiento más que todo. Y la traqueomalacia, que es cuando se debilita, ¿no?, la parte de la pared traqueal, sobre todo también con la presión crónica. Entonces, esto va a producir un colapso de la tráquea al poder respirar. Y la fístula traqueoesofágica o la traqueovascular, esto también se da por erosión del tubo, cuando existe ese tipo de comunicación entre la tráquea con el esófago. Entonces, va a ocasionar lo que es la tos al deglutir y las infecciones pulmonares que son recurrentes. Y en la D, que son las neurológicas, la lesión del nervio laringio recurrente o la disfonía crónica. En la lesión del nervio laringio recurrente va a ser también por la presión del tubo. Generalmente esto va a ocasionar lo que es la disfonía o la parálisis de esta cuerda vocal. Entonces, va a ser rara, pero importante porque, como vemos, va a comprometer la voz del paciente. Y la E, que son las crónicas, que hablamos de los granulomas laringios, que va a ocurrir también por lo que es, por el roce continuo, ¿no?, más que todo del tubo en las cuerdas vocales. Entonces, el paciente va a presentar una voz muy ronca, que va a ser persistente, y la tos también, ¿no? La tos persistente, que va a darse con dolor crónico de la garganta, y esto, pues, a largo tiempo va a va a tener el paciente una inflamación residual, pero aunque no son tan graves, van a afectar, sí, ¿no?, la calidad de vida del paciente. Siguiente, por favor. Eso sería todo, compañeros. Gracias. Ya chicos, bueno, se han tomado más de media hora. Mm, Tienen que tratar de ajustar sus tiempos, chicos, por favor. No en clase, con el tiempo de las FASTES, con todo, y ahora con las preguntas y todo, nos tenemos que extender por no fijar bien sus tiempos. Están tomando o haciendo explicaciones de más, ¿ya? Las cuestiones son bastante sencillas, claras, nada más. Tienen que tener en cuenta eso. Bien, como han mencionado, la intubación endotraqueal es un procedimiento médico que aunque en apariencia es sencilla, en realidad
requiere cierto grado de pericia y también experiencia. ¿Ya? No, no, por ejemplo, los emergenciólogos, los intensivistas, los neumólogos rotan en sala de operaciones un mes para que aprendan a intubar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es, como les digo, en apariencia el procedimiento es sencillo, pero en realidad es un procedimiento que requiere cierto grado de entrenamiento, ¿no? Entonces, y este proceso es un proceso de reanimación como tal, o sea, si bien se utiliza en el proceso anestésico para la anestesia, al general, es un proceso básico en la reanimación cardiopulmonar, o sea, sobre todo en el paciente que tiene paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, esta situación eh, es para, o este procedimiento es para salvar vidas y en el caso, como les dije, para brindar anestesia general. Acá hay dos puntos que quisiera que tengan claro y a ver, les hago esta consulta. ¿Cuál es la principal diferencia entre una intubación de secuencia normal y una intubación de secuencia rápida? A ver, Ronald. Doctor, lo que es la intubación de secuencia rápida, en este caso va a ser importante la inducción. Bueno, el momento de hacer la inducción, más lo que es bloquear de acción rápida, lo que es la zona neuromuscular. Y la de intubación manual, en este caso no se usa mucho lo que son los bloqueadores neuromusculares. Yamilet. Carolina. Doctor, no le escuché muy bien la interrogante. ¿Podría repetirme, por favorcito? Me estoy preguntando cuál es la principal diferencia entre una intubación de secuencia normal y una intubación de secuencia rápida. Ah, ya, ya, doctor. Cuando hablamos de una secuencia normal, bueno, primero empecemos a ver, la secuencia normal podría darse, por ejemplo, en intervenciones quirúrgicas programadas, a comparación de y se va a respetar todos los pasos, ¿no? A comparación de la secuencia rápida, como les mencionaba, esta generalmente este procedimiento se lleva a caso en unidades de emergencia, urgencias, ¿no? Donde el paciente, o sea, no tiene que ser de manera, como dice, rápida el procedimiento para evitar complicaciones en el paciente. Una de ellas es la aspiración netamente, ¿no? Y que pueda causarnos una, bueno, valga una neumonía química por broncoaspiración, ¿no? Algo así. Ya. Eh, Generalmente la principal diferencia es ¿no? El tiempo en el cual se va a realizar la intubación. En una intubación de secuencia normal se hace, ¿no? O sea, se colocan los medicamentos, el hipnótico, el analgésico y el bloqueador neuromuscular. Se espera aproximadamente unos 2 minutos, que es el tiempo en el cual los tres fármacos van a tener un pico de su acción. Y en este momento es que se va a hacer el procedimiento o de la intubación, ¿no? Para esto, como en las cuales se respetan todos los protocolos de ayuno preoperatorio, la evaluación prequirúrgica, ¿no? De la vía aérea, contando con todos los instrumentos necesarios, ¿no? Para este proceso. En cambio,
la intubación de inducción rápida generalmente es inmediata, o sea, se colocan todos los medicamentos y se intuba de forma inmediata, para lo cual se utiliza cierto tipo de medicamentos o ciertas dosis especiales, ¿no? Por ejemplo, en el rocuronio, que es un bloqueador neuromuscular, ¿no? Que se utiliza en anestesia normal, se utiliza a dosis de 0,6 miligramos por kilo. En cambio, en una secuencia de inducción rápida, el rocuronio se utiliza a 1,2 miligramos por kilo, o sea, al doble. O en el otro caso se utilizan los bloqueadores despolarizantes como la succinilcolina, ¿no? ¿Por qué? Porque su tiempo de acción es inmediato, a los 30 segundos. Entonces permite que se termine de colocar el medicamento y prácticamente ya se tiene un efecto inmediato, lo cual permite colocar el tubo de forma rápida, ¿no? O sea, poder tener el estado de relajación del paciente necesario para una adecuada laringoscopia. Ahora, ¿con qué finalidad se hace este proceso de inducción? Como dicen, para proteger la vía aérea lo más antes posible. ¿Ya? ¿Y en qué situaciones sería, chicos, o qué indicaciones, a ver, específicas tendría esta secuencia de intubación rápida? Porque si bien se da en urgencias, también se hace esta secuencia rápida en sala de operaciones, ¿no? ¿En qué situaciones, por ejemplo, se podría dar esta intubación de secuencia rápida? En el caso de embarazo, asma, doctor, A ver, ¿por qué el embarazo? ¿Por qué el asma? el embarazo por el aumento de la presión, ¿cómo se llamaría? Intraabdominal. Y en el caso del asma, porque como, a ver, oxigenación, por un tipo de fallo respiratorio, doctor. Generalmente, la gestación, el embarazo sí puede ser. ¿Por qué? Porque el útero comprime el estómago y podría ser un factor de riesgo, ¿no? Además que la gestante tiene un vaciamiento gástrico eh, lento, ¿no? Entonces esto podría generalmente condiciona o predice que generalmente las gestantes sean consideradas siempre pacientes con estómago lleno. Y de acá deriva las indicaciones de la secuencia de inducción rápida. Uno es en pacientes en los cuales se tiene sospecha de contenido gástrico, ¿no? Y que no puedan controlar esfínteres. ¿Qué pacientes son estos? Los pacientes afectados neurológicamente, ¿no? Los que tienen traumatismo cráneoencefálico grave con Glasgow menor a 8. Es justamente en estos pacientes que se requiere la intubación para proteger la vía aérea, ¿no? Como les digo, ya no controlan esfínteres, sobre todo el esfínter esofágico, y el cual podría condicionar a regurgitación alimenticia y podría pasar a la vía aérea, ¿no? Y fuera del traumatismo, podría tener una neumonía aspirativa. Ahora, ¿cuáles son los otros puntos, no? Pacientes, por ejemplo, con obstrucción intestinal, ¿no? Como les digo, estos pacientes no necesariamente están en urgencias, sino pasan a sala de operaciones, pero están distendidos, ¿no? Están con obstrucción intestinal, lo cual hace que probablemente el estómago esté con contenido de retorno. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando nosotros lo relajamos, va a haber una regurgitación, ¿no? Del contenido gástrico, pudiendo aumentar el riesgo de aspiración. Entonces, en estos pacientes también se hace una intubación de secuencia rápida. ¿Qué otras situaciones? Traumatismos faciales, sangrado oral importante, los síndromes de Ludwig, cuando son procesos así de abscesos, a nivel, a veces se hacen abscesos dentarios
que llegan a generar un absceso que debrida todo el cuello. Y todo el cuello se llena de pus, ¿no? Y en el proceso de intubación, estos abscesos suelen romperse y te llenan la boca inmediatamente de pus. Entonces, lo que se busca es inmediatamente intubarlos, ¿no? Entonces, incluso en estos pacientes a veces se hace la intubación vigil, o sea, se los intuba despiertos para evitar esta situación. Entonces, esta va a ser la diferencia, ¿no? El tiempo. ¿El tiempo para qué? Para evitar en lo posible el riesgo. El riesgo de aspiración va a existir, o sea, no quiere decir que porque vayas a utilizar esta técnica no existe el riesgo, lo que trata es de prevenirse en lo posible, pero igualmente se podrían aspirar, como les digo, puede haber una situación inmediata eh, que ni bien el paciente se duerma, ¿no? Y el contenido gástrico puede salir a, a borbotones y impedir la intubación, incluso porque no te deja la visualización, ¿no? Entonces, eh, para esto se utiliza una de las maniobras que ha mencionado Carolina, ¿no? Que es la maniobra de Selig, que no solamente sirve para alinear la vía aérea, sino que para también consiste en presionar la cricoides con la finalidad de presionar el esófago y evitar que el contenido gástrico ascienda, ¿no? Ya, mientras que se realiza la intubación. Ya, esto es importante también tenerlo en cuenta. Ahora, otra aclaración y otro punto. Si bien la intubación endotraqueal debe ser realizada por alguna persona que tiene cierto grado de experiencia, ¿cuál es el número de intentos recomendado para una intubación, de un intento de intubación, para solicitar el apoyo de una persona con más experiencia? Hace mención de 3 intentos, doctor. 3 intentos. Ya, ¿de dónde han sacado esa información? En el recovery ah, Ya, Doctor, lo recomendado es 2 intentos y una tercera se debe llamar una persona con más experiencia. Ya, el tercer intento, si no se puede con el tercer intento, se debe buscar otro tipo de dispositivo. O sea, entre el intento de intubación por laringoscopía y el uso de otro dispositivo, como los dispositivos supraglóticos que hemos visto en el tema anterior, existe 3 intentos, ¿ya? Ahora, otro punto que quisiera que aclare. ¿Cómo se verifica así de forma sucinta y específica, cómo se verifica que un tubo esté colocado adecuadamente? En la capnografía, doctor, con Ya, la, explícale a tus compañeros qué es capnografía. eh, la capnografía netamente, o sea, ¿cómo digo? Es lo que es la expiración, ¿no? Es la concentración de CO2, ¿no es cierto? Es a la cual se va a evidenciar en la máquina de anestesia, se va a graficar. Incluso se grafica y también nos da bueno, la puntuación, ¿no? Pero está relacionado con lo que expira el paciente y con la concentración de CO2, doctor. Ya. En términos sencillos, la capnografía es la monitorización del CO2, ¿ya? Que es lo que el humano expira, ¿no? Entonces, generalmente esta monitorización del CO2 se da en forma de ondas y como bien ha mencionado su compañera, se da en la máquina de anestesia.
Y también se puede dar en monitores de monitorización de funciones vitales, ya, en urgencias. Y es el mejor parámetro ya para medir que exista una adecuada intubación. ¿Por qué? Porque la única manera o el único lugar que expira o que va a expirar CO2 va a ser los pulmones, ¿no? Entonces, cuando hay una onda de capnografía en la monitorización, indica que estamos en pulmón. Si no hay CO2, no hay onda de capnografía, el tubo quiere decir que está en una falsa vía, ¿no? Y ya puede ser esófago o puede ser incluso que se haya ido a mediastino, no sé, a veces hay fístulas o perforaciones traqueales, ¿no? De acuerdo, dependiendo del tipo de paciente. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Ahora, si no tengo capnografía, ¿cuál sería el otro método? La auscultación, doctor. La auscultación, ¿no? Generalmente lo que se busca es que haya un buen pasaje del murmullo vesicular en ambos pulmones. Siempre la monitorización de la auscultación permite ver el nivel del tubo. Si bien la capnografía nos dice que estamos en tráquea, la auscultación nos permite ver que quiere decir que la tráquea esté por encima de la carina y por lo tanto ventilando ambos pulmones, porque suele haber situaciones en la cual se inserta demasiado el tubo y el tubo suele irse al pulmón derecho, ¿no? Entonces ventilamos solamente un pulmón y el otro pulmón puede hacer atelectasia, ¿no? Ahora, existen situaciones en las que se hace una intubación unipulmonar, ya con tubos que son más largos, o se les llama tubos de doble lumen. Esta intubación generalmente se da cuando se va a operar algún tipo de pulmón, ¿no? O sea, por ejemplo, se hace quistectomías pulmonares o neumectomías o alguna situación que tengamos que trabajar sobre un pulmón, o bueno, que tengan que trabajar sobre un pulmón y solamente se ventila un pulmón, ¿no? Entonces, en estas situaciones sí existe una intubación unipulmonar, o sea, eh, no es que no exista, se suele hacer en situaciones específicas, ¿ya? Entonces, a tenerlo en cuenta, la mejor forma de monitorizar una intubación endotraqueal es la capnografía, ¿ya? Pero la que va a definir el nivel del tubo va a ser la auscultación. Eh, bueno, en realidad el video no ha sido muy claro respecto a cómo se hace una intubación. Ha dado las indicaciones, pero nunca ha hecho el procedimiento. La idea cuando les dije que pongan un video era que coloquen a un médico intubando, ¿no? Ya sea con un laringoscopio común o un videolaringoscopio y viendo todo el proceso, ¿no? Cómo se hace la laringoscopía y cómo se inserta el tubo. ¿Ya? Entonces, ¿y qué estructuras son las que se ven a la laringoscopía? ¿Para qué? Para que más o menos todos entiendan cómo se ve y a través de dónde se pasa el tubo, ¿no? Y luego el proceso de verificación con la auscultación y la capnografía. Esa era la idea. ¿Ya, chicos? Entonces, eso, por favor, para la clase próxima, que también voy a coordinar con su compañera, como el día miércoles es feriado, pero ya es la última semana previa al examen, va a ser virtual, entonces por favor les pediría que busquen un video que aclare este punto, ¿ya? Por favor, para que esté mejor, más claro su exposición. Bueno, preguntas, chicos, en general de la clase, ¿alguna duda, por favor?